Las luces navideñas colgaban de los balcones coloniales del centro histórico de Ciudad de México, titilando como si quisieran distraer del frío cortante que se colaba entre los edificios. Era principios de diciembre y la ciudad parecía moverse con la urgencia de quienes tienen demasiado por hacer y poco tiempo para sentir. Frente a un restaurante francés de lujo, fachada de vidrio espejado, copas relucientes, manteles blancos sin una sola arruga, ejecutivos trajeados brindaban con champán. Ajenos al drama que sucedía justo al otro lado del cristal. Afuera, sobre el empedrado húmedo, una niña descalza y menuda sostenía un trozo de pan duro envuelto en un servillete mugroso, mientras un perro blanco, flaco y con una pata torcida, se acurrucaba junto a ella. Nadie la miraba. Nadie se detenía. Solo pasaban como si no existiera. Desde una de las mesas del ventanal, Rodrigo Monteverde se mantenía erguido, como siempre, en absoluto control. Su traje italiano no tenía una sola arruga, el reloj de platino brillaba bajo la luz cálida, y su postura transmitía poder y distancia. Frente a él, 3 ejecutivos discutían sobre fusiones, porcentajes, acciones. Rodrigo no los escuchaba. Sus ojos, fríos y acostumbrados a mirar cifras y balances, se habían posado en la escena del otro lado del vidrio. Vio cómo la niña partía su pedazo de pan con esfuerzo y sin dudarlo. Ofrecía la porción más grande al perro. El animal la miró con devoción antes de comer. Ella le acarició la cabeza y murmuró: «Tú comes primero, siempre». Esa frase, dicha con ternura desarmante, perforó algo dentro de Rodrigo que él creía enterrado. Durante un segundo, el restaurante desapareció. Rodrigo ya no estaba en aquella silla de cuero importado, sino sentado en el suelo polvoriento de un albergue infantil, junto a su hermana menor, compartiendo a escondidas una venene a la que habían llegado tras días de hambre. Recordó sus manitas temblorosas, el «toma tú primero» de ella, su sonrisa vacía de dientes pero llena de amor. El pasado que tanto se había esforzado por sepultar volvió como un golpe seco al estómago. Sintió una punzada en el pecho y su garganta se cerró como si el aire ya no tuviera permiso de entrar. Sin decir palabra, se levantó de la mesa. Los ejecutivos lo miraron desconcertados. Pero él ya no estaba allí. Atravesó la puerta giratoria del restaurante con pasos firmes, como quien huye de un incendio invisible. El aire frío lo recibió con un bofetón que lo trajo por completo al presente. Cruzó la calle sin mirar, apenas sintiendo los bocinazos, hasta quedar frente a la niña. Ella lo miró con desconfianza. Sus ojos enormes como 2 lunas en una cara tiznada. Rodrigo se agachó lentamente, como si el acto de doblar las rodillas fuera más difícil que cualquier negociación millonaria. Abrió su abrigo de lana fina y, sin decir palabra, cubrió al perro. Luego extendió la mano hacia ella. «¿Cómo te llamas?», preguntó, su voz más suave que nunca. Ella no respondió, solo lo miró, aún temerosa. Rodrigo tragó saliva. Respiró hondo y dijo algo que no sabía que llevaba tanto tiempo necesitando decir: «¿Te gustaría comer algo caliente?». Rodrigo Monteverde no recordaba la última vez que había caminado por una acera sin estar escoltado. Aquella noche, sin embargo, lo hizo. Caminó al lado de la niña como si cada paso lo desconectara del mundo que había construido y lo acercara a algo que no sabía nombrar. Camila, así se llamaba, lo dijo bajito. Después de varios minutos en silencio, mantenía la mirada baja, el cuerpo tenso, como si esperara en cualquier momento que él se arrepintiera y la devolviera al frío. Bolina, el perro cojeando a su lado, lo miraba con desconfianza, pero no se separaba de la niña. Rodrigo los condujo a un restaurante más modesto, de esos con manteles de plástico y olor a comino en el aire. Pidió 2 sopas calientes, pan y jugo de naranja. Camila dudó antes de sentarse. Se acomodó en la orilla del banco, aún con el abrigo de Rodrigo sobre el perro. Cuando el mesero trajo los platos, la niña no se abalanzó. Observó primero a Bolina, partió un pedacito de pan y se lo dio. Luego, con una calma sorprendente, tomó la cuchara. «Gracias, señor», dijo finalmente.
Rodrigo no respondió, solo asintió, sintiendo que aquella palabra le pesaba más que cualquier contrato firmado en su vida. Mientras comían, Camila habló con naturalidad como si su historia no fuese trágica, sino apenas parte del camino. Contó que vivía en la calle desde los 6 años, cuando su mamá se fue a dormir para siempre en el hospital y su papá simplemente dejó de aparecer. Aprendió a buscar sombra durante el día y cartones secos para la noche. Nunca mendigaba. No me gusta pedir, dijo con seriedad. Aceptaba lo que le ofrecían, pero nunca extendía la mano. Hablaba de su perro con ternura, lo encontró en un basurero, herido, y desde entonces se convirtieron en familia. En su mochila rota llevaba un cuaderno, lo sacó sin vergüenza y se lo mostró a Rodrigo, dibujos de una casa, con flores pintadas con lápiz de color, y una cama con una cobija, con lunares. Así quiero que sea mi casa cuando sea grande, dijo con una sonrisa. Rodrigo la miraba en silencio, pero por dentro algo empezaba a quebrarse. Esa niña hablaba de sueños mientras él, con todo lo que tenía, ya no soñaba nada. Esa noche, Rodrigo no volvió a su penthouse de Polanco ni al hotel 5 estrellas que llevaba su nombre. En cambio, pidió una habitación sencilla en uno de sus hoteles cercanos, una con 2 camas y sin lujos. Como si necesitara sentir algo más que mármol y cristales. Camila se duchó por primera vez en semanas, y cuando salió envuelta en una toalla gigante, con el cabello mojado pegado a la frente, parecía una versión infantil de la dignidad misma. Rodrigo, por su parte, observaba desde el sofá con una taza de té en las manos, sin saber cómo articular lo que sentía. No se trataba de lástima, era otra cosa, algo más profundo. Camila se acomodó en la cama junto a Bolina, que dormía, envuelto en el abrigo de Rodrigo, y antes de cerrar los ojos murmuró: «Nunca había dormido en una cama con sábanas. ¿Puedo quedarme hasta mañana?» Rodrigo asintió, con un nudo en la garganta. Esa noche no durmió, caminó por la habitación en silencio, sintiendo que una parte olvidada de su infancia despertaba, gritando desde el fondo del pozo donde la había enterrado. A la mañana siguiente, Rodrigo no fue a ninguna reunión. Canceló todo. Se quedó sentado en el desayuno, viendo a Camila comer cereal con leche tibia, feliz por los pequeños detalles. Ella hablaba con Bolina como si fuera su hermano menor, contándole que había soñado con un patio lleno de perros y una casa con paredes amarillas. Rodrigo no decía mucho, pero cada palabra de la niña se le quedaba clavada en el pecho. Algo lo estaba transformando sin su permiso, sin estrategia, sin control, y eso lo desarmaba. Al mediodía, la llevó a conocer el hotel por dentro. Los jardines, la cocina, incluso una sala de juegos que casi nadie usaba. Camila se detenía a mirar todo con ojos brillantes, y cuando encontró una hoja en blanco y algunos lápices en la recepción infantil, dibujó a Bolina con una corona, diciendo que era un rey callejero. Rodrigo sonrió. No recordaba la última vez que había sonreído sin pensar en cámaras ni apariencias. Por primera vez en años, no estaba interpretando ningún papel. Solo era un hombre viendo a una niña devolverle el alma. Con el paso de los días, la presencia de Camila se volvió una constante en la vida de Rodrigo. Aunque él no supiera cómo explicarlo, no la consideraba una responsabilidad ni una caridad. Era algo más íntimo y desconcertante, una necesidad. Comenzaron a salir a caminar por la ciudad temprano. Cuando las calles aún no estaban llenas, Camila le contaba anécdotas de los rincones donde dormía, de otros niños fantasma como ella que nadie veía. Le hablaba de un hombre ciego que le regalaba galletas los domingos y de una señora que le daba retazos de tela para abrigarse. Rodrigo escuchaba con atención, sintiendo una mezcla de culpa y admiración. Él, que había construido un imperio, donde cada detalle debía ser perfecto, nunca había reparado en los invisibles. A través de Camila, descubría una ciudad paralela, brutal y real. Por primera vez caminaba por ella con los ojos abiertos. En una de esas caminatas, pasaron frente a una galería de arte. Camila se detuvo, pegando su cara al vidrio.
Había una exposición de dibujos infantiles de una escuela privada. Miró cada obra con el mismo interés con el que otros miran diamantes. Rodrigo, sin decir palabra, la llevó de la mano al interior, al principio. Los empleados los miraron con recelo, la ropa sencilla de la niña, el perro con correa improvisada. Pero al reconocer a Rodrigo, todo cambió. Camila se movía de cuadro en cuadro, analizando colores, formas, preguntando en voz baja cómo hacían para pintar con tanta luz. Rodrigo pidió una hoja, un lápiz, y se lo dio. «Dibuja tú algo», dijo Camila. Se sentó en el suelo y dibujó un árbol torcido, una niña dormida en sus raíces y un perro con una estrella sobre la cabeza. Lo tituló Mi lugar seguro. Rodrigo no supo cómo explicarlo, pero sintió que ese dibujo valía más que cualquier Picasso que colgaba en su casa. Era el primer testimonio físico del vínculo que estaban construyendo, algo que ningún contrato podría nombrar, pero fuera de ese pequeño universo que habían creado. La realidad no tardó en golpear con fuerza. La prensa, siempre hambrienta de escándalos, comenzó a publicar fotografías de Rodrigo acompañado de una niña desconocida en sus hoteles, restaurantes y caminatas. Los titulares eran tan venenosos como previsibles. Multimillonario adopta mendiga para limpiar su imagen. Campaña humanitaria o puro marketing. ¿Quién es la niña que robó el corazón del magnate Monteverde? En cuestión de días, los medios lo asediaban, sus socios lo llamaban con preocupación y sus asesores legales exigían explicaciones. Rodrigo, que había pasado décadas controlando cada centímetro de su imagen pública, se encontró en una tormenta mediática de la que no tenía intención de escapar. Por primera vez en su vida, no le importaban las consecuencias. Pero Camila, que había empezado a confiar, se encogía más cada vez que alguien la señalaba. Como si el mundo le gritara que ella no pertenecía a ese lugar. Una noche después de una jornada particularmente dura de entrevistas canceladas y reuniones interrumpidas por paparazzis, Camila desapareció. Rodrigo encontró la habitación vacía. Bolina tampoco estaba. En la almohada solo había un dibujo, una niña abrazando a un hombre sin rostro, con una lágrima cayendo de su ojo izquierdo. El corazón de Rodrigo se hundió como una piedra. Por un segundo pensó en llamar a la policía, pero su instinto le dijo que no. Ella no había sido secuestrada. Había huido. Corrió a las calles, solo, sin escoltas ni choferes, revisando plazas, albergues, mercados. Caminó por callejones oscuros. Habló con personas que nunca habría saludado en otra vida. Cada minuto sin encontrarla era un martillo golpeando sus costillas. Volvieron los recuerdos. La noche en que se separó de su hermana en aquel refugio abarrotado. La promesa rota de volver por ella. La sensación de fracaso. Rodrigo, por primera vez en décadas, lloró. De pie, bajo la lluvia sucia de la ciudad, lloró como un niño perdido. Porque esta vez no iba a dejar que otra niña desapareciera sin luchar por ella. Horas después, cuando el cielo comenzaba a aclararse con una tímida luz gris, Rodrigo la encontró. Estaba acurrucada bajo una caja de cartón junto a una fuente seca en una plaza olvidada del centro. Bolina, siempre fiel, dormía sobre su regazo. Camila tenía la cara sucia de lágrimas y polvo, pero sus ojos aún brillaban cuando lo vio acercarse. No se movió, no habló. Rodrigo se arrodilló frente a ella, sin importarle su traje empapado ni las miradas de los pocos transeúntes. Retiró su abrigo, el mismo que había usado para cubrir al perro la primera noche, y lo envolvió sobre ambos. Su voz temblaba cuando dijo: «Perdí a mi hermana, y me perdí con ella. No quiero perderte». También la frase salió rota, como una confesión largamente contenida. Camila no dijo nada. Solo lo miró como si estuviera tratando de entender si podía creerle. Entonces Rodrigo continuó, con lágrimas silenciosas resbalando por su barba gris: «Tú no estás arruinando nada, me estás salvando. Por favor, déjame intentarlo de nuevo. Esta vez
Con el corazón abierto, Camila parpadeó como si su mente infantil necesitara tiempo para procesar aquellas palabras grandes. Luego, sin previo aviso, se lanzó sobre él y lo abrazó con fuerza. Fue un abrazo largo, apretado, desesperado. El tipo de abrazo que solo se da cuando uno ha pasado demasiado tiempo sin que nadie lo toque con amor. Rodrigo la rodeó con sus brazos, hundiendo la cara en su cabello enmarañado. Bolina despertó, levantó la cabeza y movió la cola. Esa imagen de un millonario arrodillado en la plaza, abrazando a una niña de la calle y a un perro cojo, era más poderosa que cualquier discurso de redención. En ese momento no eran ricos ni pobres, poderosos ni desamparados. Eran solo dos almas rotas encontrándose en mitad del caos. Rodrigo no lo sabía aún, pero esa escena lo marcaría más que cualquier premio, título o cifra en su cuenta bancaria. Era el primer momento verdadero de su vida adulta. Y a partir de ese instante, todo cambió. Esa misma semana, Rodrigo inició el proceso legal para adoptar a Camila. No fue sencillo. Los abogados intentaron disuadirlo, argumentando que la exposición mediática complicaría las cosas, que su imagen se vería aún más comprometida. Pero él ya no respondía a estrategias ni a cálculos. Respondía al corazón. Camila fue sometida a entrevistas, exámenes, interrogatorios de asistentes sociales que, aunque bien intencionados, no podían evitar mirarla como un expediente. Rodrigo asistió a cada cita, a cada paso del proceso, como si se tratara del negocio más importante de su vida. En paralelo, destinó una parte de su fortuna a crear el Instituto Camila, un centro especializado en acoger niños en situación de calle, con un enfoque innovador que incluía terapias con animales rescatados. Fue su forma de institucionalizar lo que esa niña y su perro le habían enseñado, que el cuidado nace del vínculo, no de la lástima. La inauguración fue sobria, sin prensa, solo niños, perros y una placa en la entrada, aquí. Todo empieza otra vez con el tiempo. Camila floreció. Comenzó a estudiar, a pintar con materiales de verdad, a reír sin miedo. Su cuarto estaba lleno de dibujos, muchos de ellos con Bolina como protagonista. Y su cuaderno viejo fue enmarcado por Rodrigo y colgado en la entrada del instituto. Rodrigo también cambió. Ya no usaba siempre trajes italianos. Comenzó a caminar por la ciudad con ropa simple, de la mano de Camila, saludando a niños y vendedores como si toda su vida anterior hubiese sido solo un ensayo para ese presente. En los hoteles, impuso una nueva política: cada establecimiento debía reservar un porcentaje de sus ingresos para apoyar el instituto. Ya no hablaba de rentabilidad, sino de propósito. Y aunque aún hablaba poco, cuando lo hacía, era con una calidez que sus empleados jamás habían conocido. Camila lo llamaba papá, solo en casa. En público, seguía diciendo Rodrigo, pero en ambos casos, lo que significaba era lo mismo: hogar. Porque, por primera vez, los dos lo tenían, 5 meses después, en un salón solemne del juzgado de lo familiar del Distrito Federal. Rodrigo Monteverde se sentó frente a una jueza de voz firme y ojos cansados, con Camila a su lado, vestida con un vestido blanco sencillo y una trenza apretada. A su derecha, Bolina dormía sobre una manta doblada. La jueza repasó lentamente los documentos, antecedentes, informes psicológicos, análisis financieros, todo en regla. Pero al levantar la vista, no buscó más papeles. Preguntó con tono directo: señor Monteverde, ¿por qué quiere adoptar a esta niña? Rodrigo no vaciló. Se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo: porque ella me encontró cuando yo estaba perdido. Porque con ella aprendí lo que significa pertenecer. Camila lo miró de reojo, sonriendo. La jueza asintió en silencio y luego le preguntó a la niña: ¿y tú, Camila, quieres que él sea tu papá? Camila no respondió de inmediato. Se bajó de la silla, caminó hasta Rodrigo. Le tomó la mano con fuerza y levantó la mirada hacia la jueza. Él ya lo es. Solo falta que usted lo escriba en un papel. Las lágrimas brotaron sin resistencia en los ojos de Rodrigo. Por primera vez, no se escondió de ellas. El acta de adopción fue firmada esa misma mañana.
A la salida del juzgado, los tres Rodrigo, Camila y Bolina caminaron por la explanada en silencio, bajo el sol tibio del invierno mexicano. No hubo cámaras, ni discursos, ni entrevistas, solo pasos compartidos. Más tarde, en la inauguración oficial del primer centro del Instituto Camila, Rodrigo tomó el micrófono frente a un pequeño grupo de niños y voluntarios. Su voz, aunque baja, era clara. No venimos aquí a rescatar a nadie. Venimos a recordarles a estos niños que nunca debieron ser olvidados. Camila lo observaba desde una banca. Con los ojos llenos de lágrimas y orgullo, esa noche ella le regaló un dibujo nuevo. En él, un hombre de barba gris cargaba a una niña y a un perro en brazos, flotando sobre un fondo lleno de estrellas. El título, escrito con letra torpe pero firme, mi familia me encontró, días después, mientras Rodrigo revisaba algunos documentos en su estudio, escuchó risas suaves viniendo del pasillo. Al asomarse, vio a Camila enseñándole a Bolina a dar la pata usando un trozo de galleta. Ella lo hacía con una paciencia y ternura que desarmaban cualquier muro. Al notarlo, Rodrigo no volvió a su escritorio. Se sentó en el suelo junto a ellos. Sin importar el traje ni los papeles, Camila lo miró sorprendida y luego le ofreció la galleta. Si tú también das la pata, te doy una. Rodrigo estalló en risa, una risa real, limpia, que resonó por toda la casa. Se estiró, le dio la mano como si fuera un niño más. Y aceptó el trozo de galleta con solemnidad fingida. En ese gesto simple, cotidiano, había algo sagrado. Camila había transformado por completo la noción de éxito de un hombre que había creído tenerlo todo. Ahora sabía que el éxito no se medía en cifras ni propiedades, sino en risas compartidas. En cenas en familia, en dibujos pegados en la nevera. Pero fue una carta lo que selló ese cambio profundo. Rodrigo la encontró una noche en la mesa de noche. Era un sobre doblado con una flor seca pegada con cinta adentro. Una hoja escrita a lápiz por Camila. Querido Rodrigo, yo no sabía que se podía tener papá otra vez. Pensé que eso se había roto para siempre. Pero tú me enseñaste que las cosas rotas a veces pueden volverse más bonitas cuando alguien las cuida. Gracias por no tener miedo de quererme. Gracias por dejar que yo también te quiera. Prometo cuidar de ti cuando seas viejito. Y de Bolina también. Porque ahora somos una manada. Te quiero con todo lo que tengo. Camila. Rodrigo no pudo terminar de leerla de una sola vez. Las lágrimas caían, desarmando años de coraza. En ese instante, comprendió que la niña no solo le había devuelto la esperanza, le había devuelto el derecho a ser humano. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El cambio de Rodrigo se volvió evidente incluso para quienes lo conocían desde hace décadas. Ya no era aquel magnate inaccesible que hablaba en cifras y planes de expansión. Ahora llegaba a las reuniones con una sonrisa serena, con una mancha de pintura infantil en la camisa o un dibujo doblado en el bolsillo del saco. Algunos socios se alejaron, otros se acercaron más. Pero a él ya no le importaba la aprobación del mundo corporativo. Lo único que quería era llegar a casa y escuchar a Camila contarle su día, mostrarle sus nuevas pinturas. O simplemente sentarse juntos en silencio mientras Bolina roncaba a sus pies. En una entrevista que concedió al año siguiente, la única desde que todo cambió, le preguntaron qué había sido lo más valioso que había ganado en su vida. Rodrigo miró al periodista durante unos segundos. Luego sonrió con los ojos húmedos y respondió: aprendí a no tener miedo de sentir. Porque, en el fondo, lo que Camila le había enseñado no era solo a querer. Le había enseñado a existir de verdad, 5 años después. La sala principal del Congreso Internacional por los Derechos de la Infancia en Ciudad de México estaba repleta. Delegaciones de distintos países, educadores, periodistas e invitados especiales ocupaban cada rincón del auditorio. En el escenario, frente a un micrófono más alto que ella, estaba Camila, ahora de 14 años,
Vestía con elegancia sencilla, blusa blanca, pantalón beige y una trenza impecable cayendo sobre el hombro. Su voz era firme, dulce y cargada de convicción mientras presentaba una exposición titulada El arte como refugio, dibujos desde la calle. Mostraba obras creadas por niños del Instituto Camila, acompañadas de pequeñas historias escritas a mano. Cada dibujo era una puerta a una vida que había encontrado una segunda oportunidad. En la primera fila, Rodrigo la observaba en silencio, los brazos cruzados, con una sonrisa apenas contenida. Estaba más canoso, sí, pero también más pleno. Aquella niña que un día partió un trozo de pan con su perro frente a un restaurante, se había convertido en un faro para cientos de otros niños invisibles. Al terminar la ponencia, Camila fue ovacionada de pie. Se le acercaron embajadores, docentes, activistas. Pero ella, con la misma humildad de siempre, solo buscó a Rodrigo, con la mirada. Bajó del escenario y lo abrazó como si nada más existiera. ¿Lo hice bien?, preguntó en voz baja. Lo hiciste hermoso, respondió él, con la voz quebrada. Más tarde, ya fuera del edificio, mientras la tarde caía sobre el zócalo, Camila se detuvo al ver a una niña sentada sola en la acera. Tenía un gato en brazos y una mirada desconfiada. Sin pensarlo, Camila se acercó, se agachó y le ofreció una bolsa con pan y fruta. ¿Quieres comer conmigo?, le preguntó con dulzura. Rodrigo, unos pasos detrás, se detuvo al verla. Sonrió, porque entendió que el ciclo no solo se había cerrado, se había multiplicado. Y que lo más bello que se puede construir en esta vida es un nuevo comienzo para alguien más. El Instituto Camila se había expandido a 3 ciudades más. En cada una, un mural pintado por los propios niños mostraba escenas de esperanza, manos extendidas, animales rescatados, puertas abiertas. Rodrigo visitaba cada centro con frecuencia. No como figura de autoridad, sino como papá de todos. Siempre. Llegaba con Camila y Bolina el ya mayor, pero aún fiel, caminando a su lado. En esos espacios, los niños no recibían solo abrigo y alimento, sino arte, escucha, abrazos. Se sentían vistos. Se sentían parte de algo. Para Rodrigo, esos pasillos llenos de risas y paredes coloridas eran el legado que jamás habría imaginado. Construir uno que no tenía que ver con hoteles, inversiones ni portadas de revistas, sino con el tipo de riqueza que no se mide en billetes, sino en latidos compartidos, una tarde cualquiera. Rodrigo encontró a Camila dibujando en el patio del instituto. El sol bañaba su rostro y el de los niños que la rodeaban. Ella levantó la mirada, le sonrió y le hizo una seña para que se acercara. Al llegar, le mostró el nuevo mural que estaban planeando pintar juntos. Era una escena sencilla, una niña y un hombre sentados en una banca, compartiendo pan con un perro blanco. ¿Lo recuerdas?, le preguntó ella. Rodrigo asintió, sin poder hablar, porque sí, lo recordaba. Era el principio de todo. El día en que una niña de la calle y su perro le mostraron el camino de regreso a sí mismo. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse. Para más historias de segundas oportunidades, comenten. El amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.